Solo imagina 6 millones de perdidos. Madres, padres y preciosos niños. Estás viendo 5 rostros por segundo. Si pudieras ver estos rostros cada segundo de cada minuto de cada día sin parpadear, te tomaría 35 años ver a los perdidos en el mundo. En el norte de África y el Medio Oriente hay 450 millones de personas perdidas. Casi 500 millones. Si pudieras mirar el rostro de cada persona perdida en esta región por un solo segundo, lo suficiente para que le digas Jesús a cada uno, te tomaría cada segundo de cada minuto de cada día por 13 años. En el tiempo que has estado mirando este video, 16 personas en el norte de África y el Medio Oriente han muerto sin escuchar que Jesús es el Señor. Son 9.600 personas cada día. 3,5 millones cada año. ¿Qué harás tú? ¿Qué pasaría si tu iglesia decidiera alcanzar a una sola de las 840 etnias no alcanzadas en el norte de África y el Medio Oriente? ¿Qué tal si alcanzaran a solo 2 personas en esta región y ellos decidieran seguir a Jesús? Y luego, dentro de un año, ellos alcanzaran a 2 más. Quienes alcanzaran a 2 más, y así sucesivamente. Puede comenzar con una persona. ¿Serás tú esa persona? Bienvenidos a todos. Espero que todos estén súper bien y animados por el tema, la serie que estamos arrancando hoy. ¿Cómo se llama? Rostros. Excelente, rostros. Y todo este mes nosotros vamos a estar hablando acerca de las misiones transculturales, o sea, fuera de nuestra cultura, ¿cierto? Estamos hablando de otras culturas, otros pueblos étnicos, otros pueblos que hablan otros idiomas. Entonces eso es un tema súper importante para la iglesia, para nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Dios o Jesús nos dio un mandato de anunciar las buenas nuevas a toda criatura. Y yo creo que es apropiado dedicar un mes al tema, la verdad, más. Nosotros hablamos mucho de alcanzar a nuestros vecinos. Hace poquito, pues nosotros teníamos una serie que se llama No Más Excusas, y precisamente era ese tema de alcanzar a nuestros vecinos, las personas en nuestros entornos, los rostros que vemos en nuestros entornos. Pero ¿qué de los pueblos enteros que todavía no han escuchado? ¿Será que es nuestra responsabilidad de alcanzar esos pueblos también? Ok. Sí. Es nuestra responsabilidad. Hace mucho tiempo
yo estaba hablando con mi hijo. Pues realmente Chandler estaba jugando como si fuera Superman. Entonces yo pues me acerqué y yo pues como papá pues yo le dije, ¿qué hubo, Superman? ¿Ah? Su reacción fue impresionante, impresionante. Él solo tenía como 4 años, a propósito. Y me miró como si yo fuera loco y me dijo seriamente, no soy Superman. Bueno, bueno, ¿cómo le habrían respondido ustedes? Bueno, entonces si no eres Superman, ¿quién eres? ¿Cierto? Estás jugando, entonces eres Batman, eres Power Rangers, no sé. ¿Ah? Entonces con curiosidad yo le pregunté, si no eres Superman, ¿quién eres? Y una vez más me miró con los azules, los ojos azules grandes y me dijo, pues soy Chandler, tu hijo. Bueno, pues su respuesta me sorprendió, la verdad, porque yo estaba esperando que soy Superman o soy otro personaje y yo creía que iba a mostrarme sus músculos y que iba a saltar o iba a correr o hacer algo loco, pero no. Me miró, estaba haciendo esas cosas, pero me miró y me dijo, soy Chandler, tu hijo. Es que ¿cómo pudo haber respondido de esa manera? Su respuesta habla de su relación con su papá. Tal vez podríamos decir que es una relación de amor, que tiene un papá que le ama, que lo ama. Tiene un papá que lo cuida. Tiene un papá que está interesado en él y que él es importante para el papá. Uno de los resultados de tal relación es que el niño tiene la confianza de quién es. Yo no estoy diciendo que nunca va a preguntar o hacer la pregunta, ¿quién soy yo? Porque todos hacemos esa pregunta, ¿quién soy yo? Y está bien. La verdad, esa pregunta, esa búsqueda, esa cuestión es buena. ¿Ok? ¿Quién soy yo? Y yo sé que en algún momento y en momentos Él va a hacer esa pregunta. ¿Quién soy yo? El punto es que Él sabe que hay alguien en su vida que lo acepta por quien es, tal cual. Alguien en su vida que quiere conocerlo y tener una relación significativa con Él. Alguien en quien puede encontrar refugio. Alguien que quiere cuidar de Él. ¿Tienes una persona así en tu vida? Me imagino que sí. Alguien que te ama. Alguien que cuida de ti. ¿Quiere tener una relación significativa contigo? Me imagino que sí. Nosotros tenemos a personas así en nuestras vidas que quieren esforzarse para conocernos y para tener una relación con nosotros. Inclusive alguien que está dispuesto a sacrificar para nosotros.
Pero no todos los niños comparten la misma historia de mi hijo, de nosotros. No todos los niños pueden decir que tienen una relación significativa con alguien. Ahora ustedes van a ver unas fotos, unas imágenes. Y Mario, si quieres, puedes mostrarlas. Son pues fotos de niños, de familias que viven en situaciones muy difíciles. Dicen que aquí en Colombia hay 1.300.000 niños que viven en la pobreza absoluta. ¿Sabían? En el Cairo hay miles y miles de niños que viven en la calle y en diferentes ciudades, el Cairo es una ciudad gigante, enorme, de casi 20 millones de personas. Entonces hay ciudades dentro de la ciudad. Hay una ciudad que se llama la ciudad de la basura. La siguiente foto es una foto de unos niños que viven en esa ciudad, la ciudad de la basura. Toda la basura. ¿Ustedes conocen el Bronx aquí en Bogotá? Ok, imagínate una ciudad así, pero una ciudad de miles y miles, miles de personas. Es que viven en esa realidad. Toda la basura llega a ese sector de la ciudad y ellos viven ahí. Y claro, ellos reciclan y cosas así como hacen en el Bronx, aquí en Bogotá. También hay otra ciudad en el Cairo que se llama la ciudad de los muertos. ¿Qué es? Es una ciudad por la cantidad de la gente, la población, y esas personas viven en el cementerio. Las familias, pues, viven en los sepulcros de ese cementerio. Y hay tanta gente que vive en esa realidad que dicen que es la ciudad de los muertos. En otros lugares como Kenia, Nairobi, Kenia, hay 60,000 niños que viven en la calle. En cada una de las ciudades principales de la India, Nueva Delhi, Kolkata, Mumbai, hay 1 millón de niños que viven en la calle. Esos niños crecen, maduran, no obstante, la gran mayoría de ellos, aún siendo adultos, siguen en las mismas circunstancias. La cantidad de familias que viven en la escasez es impresionante. Sin embargo, nosotros no estamos aquí para hablar solamente sobre la pobreza, la escasez de nuestro mundo. Sí es un tema que necesitamos tratar. Sí es un tema que como seguidores de Cristo tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo declaró su misión diciendo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Ustedes creen que la iglesia debe seguir la misma misión de Jesús? Claro.
si somos seguidores verdaderos de Él. Pero Jesús no solamente se estaba refiriendo a la pobreza económica, a la ceguera física y a la opresión humana, sino también a la pobreza espiritual, la ceguera espiritual y la opresión espiritual. En 2 de Corintios, Pablo dijo lo siguiente. Él dijo, el Dios de este mundo, o sea, ¿quién? Satanás, el diablo, ¿ok? El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Es que la escasez espiritual ha invadido todas las regiones de nuestro mundo, todas las culturas, todos los hogares, aún los más ricos del mundo. Entonces yo quiero dejar algo muy claro esta mañana. Es que la opresión espiritual es la crisis fundamental de nuestro mundo. Y tenemos que ser conscientes de eso. La opresión espiritual, la escasez espiritual es la crisis fundamental. Y el único remedio es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús nos dijo, nos dio una tarea, nos dio un mandato. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Anuncian las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. Eso no significa que tenemos que predicar las buenas nuevas a los animales. Tampoco significa que existen extraterrestres, ¿ok? Y tenemos que llegar al Marte o a los otros planetas, ¿ok? Y predicar las buenas nuevas. ¿Qué significa toda criatura? O sea, significa todas las personas, todos los tipos de humanos, todos los rostros. No importa cómo se ve, no importa de qué cultura viene, no importa cuál idioma habla, ni cuáles creencias religiosas tiene. Nuestra tarea es anunciar las buenas nuevas a toda criatura, a todos los rostros, todas las personas. Los rostros que nosotros vemos todos los días en la calle, en el Transmilenio, en el bus, en nuestros entornos, viven dentro del alcance de nuestra iglesia u otras iglesias, ¿cierto? Porque viven por lo menos en el mismo lugar donde hay una iglesia que anuncia o hay iglesias que anuncian las buenas nuevas. Bueno, eso significa que nosotros tenemos que cruzar la calle. Tenemos que derrotar las barreras entre las casas, los apartamentos y predicar las buenas nuevas, compartir la esperanza que nosotros tenemos. Lo podemos hacer porque están dentro de nuestro alcance.
Pero ¿qué de los pueblos enteros que no tienen la oportunidad de conocer a un seguidor de Cristo? De ir a una iglesia que anuncia el Evangelio. Cuando nosotros vemos los rostros de los niños y las familias pobres de la calle, algo pasa en nuestros corazones, ¿no? Cuando hablo acerca de las cifras de la pobreza mundial, algo pasa en nuestros corazones. Pero cuánto más cuando nos damos cuenta de los millones y millones que viven sin la esperanza de Jesús. Yo quiero que ustedes miren esta tabla. Está en la pantalla, pero también en el boletín. Y yo sé que es muy fácil perdernos en las cifras. Yo entiendo eso. Pero nosotros necesitamos captar un poquito de la situación mundial, la escasez espiritual global. Todavía existen pueblos enteros que no han escuchado las buenas nuevas que nosotros escuchamos todo el tiempo. Hay 3 columnas. La primera es los pueblos. Son los pueblos. El nombre de los pueblos. La siguiente es cuántos grupos no alcanzados hay en esa región. ¿Ok? Y pues la última columna es la población. ¿Cuántas personas? Entonces en Europa hay 662 grupos no alcanzados. En Europa. Estamos hablando de 664 millones de personas. En el Medio Oriente y en Norte África hay 789 grupos no alcanzados. Y a propósito, si tú buscas las cifras de los no alcanzados en la internet, van a encontrar diferentes cifras, ¿ok? No son exactas. ¿Ah? Entonces lo que yo hice es, yo tomé el promedio, ¿ok? Entonces en algunas cifras dicen que hay más, ¿ok? Pero ese es el promedio. Pero estamos hablando de 440 millones de personas en el Medio Oriente y Norte África que no han escuchado las buenas nuevas. Son no alcanzados. En África subsahariana, 1,546 grupos no alcanzados. Asia Central, 508. Sur de Asia, 1,148. Asia Oriental, 506. Asia Suroccidental, 669. Las Américas, eso incluye Sudamérica, América Central, los Estados Unidos y Canadá y los otros países. Hay 639 grupos no alcanzados. Y también hay los sordos, que es un grupo único, muy especial, pero hay 170 grupos de sordos que no han escuchado las buenas nuevas. O sea, hay casi 6,700 grupos no alcanzados. 4,253,664,088 personas perdidas. Esa cifra es impresionante. Es más que la mitad de la población mundial. Y Jesús nos dio la gran comisión, el mandato de predicar
las buenas nuevas a toda criatura hace 2000 años. Y sí, nosotros podemos decir muchas cosas como, bueno, es que la población ha crecido. Y sí, especialmente en los últimos 500 años. Pero ¿por qué todavía hay tantas personas no alcanzadas? Pueblos enteros no alcanzados. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Será que la iglesia no ve la gravedad de la situación? Individuos, familias, pueblos enteros viven en la realidad de Salmo 142:4. ¿Qué dice? Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Porque es la realidad de tantas personas. Tristemente, y esta cifra debe hacer algo en nuestros corazones. Pero tristemente, 90% de la fuerza misionera y 90% de las finanzas misioneras se dirigen a las regiones donde ya tienen una iglesia que predica las buenas nuevas. O sea, los misioneros están yendo a los lugares donde la gente ya tiene acceso al evangelio. 90%. ¿Y qué de los pueblos enteros que ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús por primera vez? Mira, como ya dije, yo entiendo que a veces podemos perdernos en esos números, en las estadísticas, en las cifras. Pero Dios ve el rostro de cada cifra. Dios ve el rostro de cada persona. Y Dios ha hecho todo para que lo conocieran. Pero no lo saben. Él los ama, los acepta, los cuida, pero no lo saben. Él está interesado en sus vidas. Él quiere una relación significativa con ellos, con cada uno. Pero no tienen idea. ¿Y la iglesia qué? ¿Nosotros qué? La oración que nosotros necesitamos levantar al trono de Dios es: Dios, dame tus ojos para que pueda ver los rostros. Dame tus ojos para que pueda ver. La cuestión no solamente es que veamos la necesidad espiritual de los rostros perdidos, sino que nos compadezcamos de ellos. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias Lucas 10, por favor. Lucas 10. Jesús compartió esta historia. Es muy conocida, bien conocida, pero yo quiero leerla. Vamos a empezar en el versículo 30. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.
resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Uy, gracias a Dios. ¿Cierto? Uy. Es como el pastor. Uy, el pastor llegó. Uy, excelente. Por fin, pues alguien va a ayudar a ese hombre pobre, ese pobre hombre. No, mire lo que pasa. Un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Ay, ok, otro religioso. Y al verlo, él también se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que a propósito era un pueblo maldito, según la perspectiva de los judíos, los sacerdotes, los levitas. Pero ese samaritano iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Los religiosos en la historia, el sacerdote y el levita, vieron al hombre, lo vieron, pero lo ignoraron. Actuaron como si no hubieran visto nada. Su decisión de ignorarlo fue tan descarada que se desviaron y siguieron de largo. En cambio, vemos algo totalmente distinto en el ejemplo del samaritano. Él lo vio con los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Se compadeció de él. Sí, viendo la necesidad, ver la necesidad espiritual es una cosa, pero compadecerse de las personas que viven en esa realidad es otra cosa. Nosotros necesitamos los ojos de Dios para ver los rostros de las personas que Dios quiere rescatar, que Dios quiere salvar. Los ojos de Dios son compasivos, mientras los ojos de nosotros pueden ser llenos de desdén, llenos de desprecio, llenos de arrogancia, orgullo e ignorancia. Por lo tanto, necesitamos orar que Dios nos dé sus ojos. Solo con sus ojos podemos seguir, y ese es el segundo punto en sus boletines. Solo con sus ojos podemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué fue el ejemplo de él? Pues él declaró su misión. El Espíritu Santo me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Anunciar las buenas nuevas a los cautivos, los que viven en la opresión. Eso es lo que hacía Jesús cuando vivía acá. Dice en Marcos 9, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Al ver a las multitudes,
tuvo que compasión de ellas. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cristo nos vio, pero no solo nos vio, se compadeció de nosotros. No solamente vino para rescatarnos de una enfermedad física, sino de la opresión y ceguera espiritual del pecado. El ejemplo del samaritano era la realidad de Jesús todo el tiempo. Realmente vivía así. De verdad veía a las multitudes con compasión. Predicaba las buenas nuevas a todos, a toda criatura. No importaba de qué cultura venían las personas. Eso no importó para nada. Cuando Jesús nos mandó a anunciar las buenas nuevas a toda criatura, no era porque no estaba dispuesto a hacerlo Él mismo. Por tanto, tiene todo el derecho y la autoridad de mandarnos a hacer lo mismo. Escuchen cómo lo hizo en Juan 4. Él dijo: abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Vamos a ser como los sacerdotes o el sacerdote y el levita de la historia. Vamos a ver los rostros y después desviarnos y seguir de largo. Creemos que no somos responsables por ellos porque viven lejos de nosotros, porque hablan otros idiomas, porque viven en lugares peligrosos. Vamos a ver los rostros con compasión. Abramos los ojos y tengamos compasión de los millones y millones de rostros que siguen en la escasez espiritual. No ignores los rostros de tu entorno, pero tampoco los rostros de los pueblos que viven lejos. Si ustedes quieren, pueden cerrar los ojos. Y yo voy a compartirles una historia de un misionero. Y yo quiero que ustedes pues la escuchen, pero también que ustedes piensen en sus vidas. En el año 1810, más o menos, Dios tocó el corazón de un joven que se llamaba Adoniram Judson. Judson era profesor, escribía varios libros para colegios y también viajaba el mundo conociendo diferentes culturas. Siendo joven, él recibió a Cristo. Y Dios puso en él un deseo sincero de agradarle a Dios.
y obedecerlo en todo. Judson leyó un libro y ese libro lo impactó muchísimo. El nombre de ese libro era La estrella en el oriente. La verdad era un libro sobre las misiones en el oriente. Dios lo tocó. La verdad rompió su corazón por los perdidos que vivían allá en esa región. Dios utilizó ese libro para abrir los ojos de Judson, para que pudiera ver los rostros de Birmania con compasión. Después de varios años, Judson se radicó en Birmania con su familia. El terreno espiritual era muy duro, pero Dios bendijo la fidelidad de Judson. Se demoró 3 años en aprender el idioma birmano. 2 años después, o sea, 5 años después de haber llegado a Birmania, tuvo la oportunidad de guiar al primer birmano a Cristo. En el transcurso de los próximos 10 años, los próximos 10 años, 17 hombres hicieron profesiones de fe. Entonces estamos hablando de 22 años. Y en esos 22 años, 18 personas aceptaron a Cristo. Sí, el terreno fue duro. Pero Judson vio a la multitud y tuvo compasión de ella. Hoy nosotros vamos a considerar a un pueblo que se llama los kurdos. Ellos también viven en una realidad de los birmanos de los años 1800. Y vamos a tomar compasión de ellos, de ese pueblo. Quiero orar. Padre, es triste que todavía existen tantos pueblos sin haber escuchado el Evangelio, las buenas nuevas. Algo que nosotros escuchamos todos los domingos. Claro, hay una cantidad de personas alrededor de nosotros que no han escuchado tampoco. Pero tienen acceso y viven dentro de nuestro alcance o dentro del alcance de otras iglesias que predican las buenas nuevas. Pero Señor, los pueblos como los kurdos, como los árabes, los otros pueblos que viven en el Medio Oriente y más, en la India, en China, ¿qué de ellos? Rompe nuestros corazones, Señor. Danos tus ojos para que podamos ver los rostros de las personas que te necesitan tanto. En el nombre de Jesucristo. Amén.